Ahí lo ven, ¿no? Se ve, profe. Sí, profe. Bien. Porque si la pongo la presentación completa, me pone todo. Bien. Lo que vamos a ver, ¿se acuerdan que hemos clasificado la vez pasada a los sistemas, que nosotros íbamos a seguir la clasificación de los sistemas simultáneos o los sistemas secuenciales? Los sistemas secuenciales los hemos visto ya en la clase pasada y eran fundamentalmente el de agricultura migratoria, que podía tener algunas formas de mejorar ese tipo de sistemas, y el otro era el sistema Taugia, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que se llaman sistemas agroforestales simultáneos. Ahí se les pasó a la página. No, profe. No sé por qué esto. Bueno, voy a tener que ver acá más. Entonces, ahí sí se les pasó, ¿no es cierto? Bueno, acá básicamente hay 4, en forma básica, digamos, porque después hay como modificaciones, ¿no? Dependiendo de dónde se aplican, cómo se aplican y demás. Pero tenemos básicamente árboles en asociación con cultivos perennes, árboles en asociación con cultivos anuales, cultivo en callejones y huertos caseros mixtos, ¿sí? Estos son los 4 tipos básicos que luego, como les digo, se pueden ir modificando. Bueno, fíjense, acá hay árboles asociados con cultivos anuales, ¿sí? Y esto, por ejemplo, tenemos acá tipo como una forestación, digamos. ¿Qué le ven a esta imagen ustedes de la forestación? Y abajo tienen cultivado, creo que es trigo. ¿Qué le ven a esto? ¿Qué le ven de particular a esta imagen? ¿Que los árboles están en el medio de los cultivos? Claro, pero además fíjense que los árboles están podados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que, bueno, que una de las cuestiones básicas era cómo influye la luz, ¿no es cierto?, en los cultivos? Pareciera que esa es la cuestión negativa, digamos, de los sistemas para no ser aplicados, pero fíjense que acá, a través de la poda, primero un distanciamiento grande entre árboles, ¿sí? Porque esto no es ni un 2x2 ni un 3x3, sino que es un distanciamiento bastante importante. Y la otra es que los árboles están podados, fíjense, ¿no? Bien limpitos, bien podados, ¿sí? Cuestión de que la luz que ingresa al sistema es bastante importante, ¿sí? Entonces, no parece ser una limitante acá la luz de este tipo de estructura, digamos, del sistema, ¿no? Fíjense acá en la figura de la derecha, donde tenemos, acá en la figura de la izquierda, la copa, fíjense, es una copa chica, ¿no? Que está limitada en el tercio superior de los árboles, que está formado por poda, obviamente, ¿no? Y acá, evidentemente, los árboles tienen un manejo importante para madera, ¿sí? Porque tienen ustedes un tronco recto, libre de ramas, ¿no es cierto? Y evidentemente acá las especies están manejadas para tener un producto forestal, ¿sí? Y yo puedo hacer cultivos en el medio. Lo importante de esto también es que cuando uno pone un distanciamiento alto y lo maneja con poda, bueno, tiene más mano de obra, pero uno puede cuidar el árbol con más, y si está haciendo un cultivo abajo también, lo cuida de mejor manera, por lo tanto no voy a tener tantas fallas, ¿sí?
voy a estar atento, digamos, a refallar en el tiempo correcto y voy a hacer, fíjense que acá prácticamente no tiene fallas y tiene una alta producción de madera por superficie, además del cultivo. En este caso de la mano derecha tengo un árbol que no está manejado para madera, porque ustedes ven troncos tortuosos, ¿no es cierto? Que no están podados a la base. Sin embargo, el distanciamiento que tienen estos árboles me permite poner un cultivo. Esto parece yuca, por ejemplo, ¿no? ¿Saben lo que es la yuca o no? No, profe. ¿No saben lo que es la yuca? Es la, No. ¿No es la mandioca, profe? es la mandioca, exactamente. Es la mandioca, ¿sí? Unos ricos chipás se comen ustedes, les aseguro, ¿no? Bueno, la harina, los chipás se hacen con harina de mandioca, ¿no? El que es un tubérculo, ¿no es cierto? Que permite una harina muy fina y por eso es posible hacer ese tipo de productos que prácticamente no se nota ni que es harina, es como una maicena la harina de yuca, ¿no? Entonces fíjense que a pesar de que es una especie, la yuca, que es bastante demandante de luz, si yo ubico los árboles estratégicamente con distancias largas y permitiendo el ingreso de luz, fíjense también la copa de los árboles no es tan densa, ¿sí? Permite bastante el ingreso de luz por la disposición de las ramas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos viendo hasta ahora? Que es muy importante, primero, que yo voy a definir, tengo que definir los tipos de especies que yo voy a poner, ¿sí? Si van a ser para maderables, tengo que tener un cierto manejo de esas especies maderables. En este caso, por ejemplo, de la derecha, es probable que yo pueda incorporar también leñosas o arbóreas para fruto, ¿no? Si yo tuviera un árbol de un fruto que es valioso, ¿qué fruto les parece valioso así en árboles grandes? ¿Nueces? Nueces, por ejemplo, muy bien. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en los valles calchaquíes se podría hacer con nueces, ¿no es cierto? Acá en el Valle de Lerma podría ser con nuez pecan, por ejemplo, que también tiene un alto valor. En Bolivia, por ejemplo, se puede usar, hay una castaña, ¿sí? Que tiene un altísimo valor esa castaña, entonces se podrían incorporar esos árboles que son frutales y de alto valor para cosechar como también el cultivo, ¿sí? Estos, como ustedes ven, por ejemplo, podría ser el de la izquierda, podría ser el ejemplo de un mediano productor, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un pequeño productor, por la forma, por la cantidad de materia, de mano de obra y la tecnificación con lo que está hecho este sistema, no necesariamente es un pequeño productor. Para mí es un mediano productor por la tecnología que utilizan, ¿sí? El de la derecha también puede ser un mediano productor que se dedique a la agricultura. Se pueden plantar también cuando son cultivos anuales, pueden ser también hortalizas, por ejemplo, ¿no? Plantadas en el medio de los árboles. Y por último, fíjense acá abajo, este tipo de sistema acá, que tenemos plantas anuales y tenemos algunos frutales y también hay algunos árboles, ¿sí? Que seguramente son maderables, ¿sí? Esto ya es más típico de un pequeño productor donde existe una mayor diversidad de plantas que yo pongo en el sistema porque estoy ocupando los espacios, ¿sí? Los espacios de luz, por ejemplo. Entonces puedo tener un árbol. Si este árbol que tengo acá es un árbol alto, ya no me va a influir, y de copa relativamente no tan densa, no me va a influir tanto en la luz, ¿sí? Y yo puedo desarrollar abajo bananas, como tienen acá, ¿sí? Y otro tipo de cultivos anuales que pueden estar intercalados entre ese tipo de plantación. Entonces, cuando se hablan de árboles maderables, que también pueden ser árboles frutales,
con cultivos anuales, o sea, la incorporación de leñosas en cultivos anuales, pueden ser de especies maderables, pueden ser frutales, o pueden ser una combinación también, ¿sí? Lo importante entonces en este tipo de sistemas es qué especies voy a seleccionar, que esta especie no tenga competencia, que es una especie que me produce un ingreso también, no solamente el cultivo anual, sino también el componente leñoso o el componente forestal me produce un ingreso, ¿sí? Bueno, otra forma ay, perdón, esta se chisporroteó acá. Otra forma de establecer sistemas que tengan con cultivos anuales y que además permiten el control de erosión es en sistemas que tengan una determinada pendiente. Esta está medio exagerada la pendiente, pero es para que ustedes lo visualicen. Entonces yo puedo tener estas fajas de árboles, ¿sí? Como en curvas de nivel, digamos, donde ¿sí? Donde el árbol cumple varias funciones, ¿no es cierto? Por un lado, puedo tener la retención de suelo, obviamente, ¿no es cierto? Y también sostener esa curva de nivel, o sea, mantener esa curva de nivel. Acá, por supuesto, que está haciendo un efecto también de retención de suelos. El otro efecto es yo puedo tener acá en estas líneas de árboles, puedo tener especies maderables, o puedo tener especies frutales, o puedo tener especies fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Entonces, esta combinación que además me permite tener un cultivo hecho en curvas de nivel, que estas filas de árboles me van como delimitando esas fajas entre curvas de nivel, que lo que hace ese cultivo, digamos que es anual, que me deja el suelo desnudo en determinados momentos, lo que hace es que al plantarlo en un esquema de curva de nivel, no se produce tanta erosión, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la conservación también de los suelos. Acá lo importante es también la elección de las especies. En muchos casos, cuando hay porque estas se podrían ubicar, digamos, si la ladera es, digamos, mira hacia el norte o al sur, bueno, va a ser difícil ubicar los árboles de este a oeste, ¿no es cierto? Bueno, la ladera tendría que mirar, o sea, si mira al norte o al sur, estas líneas podrían ir de este a oeste, y esto significa que voy a tener una mayor, digamos, proyección hacia donde va el sol, lo que me va a permitir aprovechar de mejor manera la luz. Pero si las laderas miran hacia el este y el oeste, bueno, no va a ser fácil, digamos. Pero sí, si nosotros ponemos especies que sean posibles de podar, por ejemplo, entonces es más sencillo manejar la luz con el cultivo, ¿sí? Por supuesto que este tipo de sistema es en sistemas montañosos, ¿no es cierto? O en sistemas donde la agricultura migratoria, por ejemplo, se podría mejorar con un tipo de sistema de esta naturaleza con la idea de implantar especies nativas que sean fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, que me permite mantener por más tiempo un cultivo. Bueno, eso era árboles asociados con cultivos anuales. Ahora yo puedo tener árboles asociados con cultivos perennes, ¿sí? Y puedo tener tanto árboles maderables como árboles de uso múltiple y maderables también en cultivos perennes. Los árboles maderables, nosotros hacemos una combinación entonces de especies que sean productoras de madera, ¿no es cierto? Y algunos cultivos. Los que hay mucha experiencia en el mundo de este tipo de sistema es con cacao y con café, ¿sí? Con las plantas de café y cacao, o sea, los que producen chocolate y los que producen los granos de café. Muchas partes del mundo se asocian con especies maderables o con especies de uso múltiple.
tanto en Brasil, en Bolivia, todo Centroamérica, hasta en África, les diría, existen muchas combinaciones de maderables con las plantas, estos cultivos perennes. Y acá, por ejemplo, ¿qué cultivos perennes se les ocurre? ¿Qué cultivos perennes conocen? ¿Ya se fueron todos? A ver, yo voy a empezar a nombrar, a ver. A ver. A ver, Abigail. ¿Qué cultivos te parecen que existen? ¿Estás, Abigail? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Hola? Sí, te escucho, Abigail. Ah, bien. Puede ser, pueden ser las paltas, pero, no, perdón. Dijo que tenían que ser cultivos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la palta es un cultivo Es perenne, decir, sí. no árboles. Es un cultivo arbóreo perenne, ¿no es cierto? La palta. Bien se podría conjugar plantaciones de palta con maderables, por ejemplo, ¿no? Ah, bien. Pensé que eran cultivos, por ejemplo, plantas chiquitas. Sí, bueno, en este caso las plantas de cacao y café son arbustivas. Ahí creo que Nicolás es el que está, a ver, acá hay varios en el chat. ¿Qué dicen los del chat? Ya les pregunto, a ver, espérenme. Nicolás dice cítricos, sí, Ingrid también dice cítricos, exactamente, pueden ser cítricos o pueden ser otros frutales, ¿no? Que sean arbustivos y que sean perennes, se dice, porque duran más de un año, ¿no es cierto? Podrían ser otros, otros arbustivas que puedan ser interesantes de cultivar, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, con cítricos, ¿qué pasa con los cítricos? Nosotros tenemos muchas plantaciones de cítricos acá en el norte, pero a nadie se le ha ocurrido poner unas forestales, ¿no es cierto?, de alto valor, y porque casi todos los cítricos están en zonas de altísima producción maderera también, ¿no? O sea, los cítricos han reemplazado el bosque nativo, que es de alto valor maderero, y a nadie se le ha ocurrido poner, por ejemplo, forestales, ¿no? Que estaría muy interesante porque si vos la manejás, no tiene que competir para nada con, uno maneja, ¿no es cierto? En la medida que va creciendo, por ejemplo, el cítrico, va a ir creciendo la forestal va a ganar altura mucho más rápidamente que los cítricos y se la puede ir podando, cuestión de que no compita, los cítricos son demandantes de luz, que no compita por luz con los cítricos. Un problema puede llegar a ser si los cítricos tienen cosecha mecánica, en algunos casos la tienen, y en otros no, en otros pues, tienen cosecha manual. Pero bueno, sí, con cítricos se podrían asociar, por ejemplo, maderables, ¿no? Que sería una muy buena combinación porque uno podría obtener por cada árbol de cítrico o cada 2, 3 plantas de cítrico, tener una especie maderable de alto valor y que tienen, o sea, las plantas de cítricos duran bastante, entonces los árboles podrían desarrollar y tener una cosecha en el momento cuando sacan los cítricos o cambian los cítricos, podríamos tener también una cosecha de forestal. Bueno, y también, ¿cuáles son los de uso múltiple, por ejemplo, que se pueden usar? Bueno, con café y con cacao se utilizan mucho especies que son fijadoras de nitrógeno y que de alguna manera también protegen, por ejemplo, al cacao, la fijadora de nitrógeno, obviamente, que aportan nitrógeno, ¿no? Esto en muchos casos, especialmente en toda Centroamérica, que son fincas no tan grandes,
Allí se utilizan mucho las fijadoras, especies fijadoras de nitrógeno que al tirar sus hojas, digamos, aportan una cantidad importante de nitrógeno y de otros nutrientes al suelo, ¿no? Entonces, el productor, son cultivos, como son muy extractivos, tanto el cacao como el café. Se imaginan que nosotros al cosechar café y al cosechar el cacao, estamos sacando los nutrientes del suelo, ¿no es cierto? Estamos sacando nutrientes del sistema. Entonces, hay que incorporar nutrientes. Bueno, esa incorporación de nutrientes, parte de esa incorporación de nutrientes, se hace a través de estas especies que son fijadoras de nitrógeno, y hay otras especies que no son fijadoras de nitrógeno, pero aportan con la hojarasca, por ejemplo, pueden aportar calcio, magnesio, que en suelos ácidos puede ser muy importante, ¿no? No es nuestro caso, nuestros suelos no son muy ácidos, pero por ejemplo en Misiones, donde tenemos suelos bastante más ácidos que los nuestros, la incorporación de algunas especies que incorporen con su hojarasca, incorporen calcio o magnesio, podría ser una mejora de los suelos. Después, también se suele cultivar en estos cafetales o en estos cacaotales, se suelen cultivar también árboles de otro tipo de fruto, ¿sí? De árboles frutales. Entonces se tiene una cosecha de cacao y en determinado momento del año se tiene una cosecha de otros frutos, que el productor, por ejemplo, si no puede cosechar por la mano de obra y demás, lo puede arrendar para cosechar, ¿no es cierto? Mientras no perjudiquen a los cafetos, ¿sí? A los cafetales. Entonces, es importante que tengamos presente que pueden haber varias alternativas de especies arbóreas para ser incorporados de acuerdo, y en esto también hay que tener muy presente, que de acuerdo, yo voy a incorporar esas leñosas de acuerdo a el objetivo que yo persigo del sistema. Esperen que no me deja pasar. Bueno, ahí pasó, ¿no es cierto? ¿Están viendo? ¿Por qué no ven la pantalla? Las dos imágenes estábamos viendo. Ah, estaban viendo. Bueno. No sé por qué se va, enloquece. Bueno, ahí está. Bueno, este es un típico sistema agroforestal con café. Estas son plantas de café, en donde, fíjense, tiene bastante densidad de árboles, ¿sí? Que por supuesto, además pueden ser podados, ¿no? No nos olvidemos que los árboles tienen esa facilidad de ser podados, entonces disminuir la luz que puede interferir en determinado momento con la planta. O sea, la planta tiene un momento en donde necesita más luz, ¿sí? Y en otra parte del año, posiblemente los árboles o las ramas de los árboles le sirven de protección, ¿sí? Entonces, hay que saber cuál es el momento que necesita luz y elegir especies, porque pueden ser de varios tipos, que resistan esa poda en determinado momento. En Centroamérica, por ejemplo, el producto de la poda de estos árboles se vende como leña, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad del medio de leña, entonces ahí tenemos un mercado para la poda de estos elementos. Y de igual manera, si ustedes se fijan, acá, ¿sí? Hay restos de poda de los árboles que son los que van haciendo ese mulch de los cultivos, que van haciendo un suelo de mayor capacidad de infiltración, de mayor retención de humedad y de una mejora del suelo porque se va descomponiendo la materia orgánica, ¿sí? Entonces, acá en este de abajo también tenemos este mismo sistema. Fíjense que los árboles además ayudan, estos cultivos, si ustedes ven, están dentro de un ámbito montañoso, ¿no? O sea que son en pendiente. Y, por supuesto, los árboles también ayudan a disminuir el impacto de las gotas de lluvia
y, por supuesto, a disminuir la erosión en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, los árboles cumplen como un montón de funciones, ¿no? En este proceso. Bueno, estas son plantas de cacao. Sí. Estas son plantas de cacao, por ejemplo, ¿sí? Que se hacen en medio también de un sistema de árboles. Y fíjense que acá está plantado y marcado seguramente un individuo forestal, ¿sí? Parece un cedro, ¿sí? Que se va incorporando en el sistema en la medida en que yo voy obteniendo productos, ¿no? O sea que esto es cuestión de idearse, es cuestión de... los sistemas no nacen porque lo leemos en un libro, ¿no? Los sistemas nacen porque nosotros vemos qué interacción tiene la incorporación de la leñosa que yo voy a hacer con el tipo de producción que tiene el productor y cómo ese, digamos, no interfiere, sino más bien favorece, o sea, no interfiere negativamente, sino que más bien le da una respuesta al productor en relación a suelos, a nutrientes, a disminución de la erosión y demás, ¿no? Y no causa ningún perjuicio, en este caso, a la producción, ¿sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno, este es otro tipo, fíjense que acá estos son los componentes forestales, este seguramente es la especie que se denomina teca. La teca es una especie, es Tectona grandis, es una especie forestal de importancia, de mucha importancia, es originaria de la India, de altísimo valor de mercado, su madera es de altísimo valor de mercado, muy linda madera, muy de fácil trabajabilidad, de buen color, digamos, tiene un mercado hecho a nivel internacional, entonces se incorpora esta especie en sistemas agroforestales, donde fíjense que acá lo que tenemos es banana, ¿no? Entonces, esta producción de banana, que sigue produciendo, fíjense que esta especie es podada, ¿no? Si ustedes ven, van sacando los brotes laterales y guiando un eje recto de una forestación, ¿sí? Entonces, forestación es un manejo silvícola, digamos, de las especies, ¿no? Fíjense que acá prácticamente no compite, ¿no? Con el banano y con la luz que le da el banano. Acá tenemos otro caso, estos son palmeras que también se producen para vender, las palmeras, por eso te digo yo que hay que ingeniárselas, ¿no? Este árbol parece eucaliptus, ¿no? Con palmera, ustedes me dirán qué tiene que ver. Bueno, son dos producciones donde no se interfieren entre sí, pero que redundan en una producción mayor por unidad de superficie. Las palmeras, por ejemplo, en Centroamérica, en Guatemala, en otros lugares, se venden hojas o se venden, bueno, más que plantas, se venden hojas. O si no, también algunas son plantas datileras, ¿no es cierto? O de frutos, los frutos son comestibles, digamos, de alguna de estas palmeras, y se venden como frutos también con alto valor de mercado. Entonces, fíjense cómo podemos, ¿qué pasa en este tipo de doble producción? Donde yo tengo, si el valor de la palma, por ejemplo, es bajo, bueno, yo voy a tener una alternativa maderera para poder vender. Entonces, lo que se hace, fíjense en el lugar tan estrecho que van las plantaciones, ¿por qué? Bueno, porque los árboles crecen rápidamente y buscan el sol, ¿no es cierto? Entonces no están compitiendo y son manejadas a través de podas y que le van haciendo esta forma forestal. Entonces, no compiten, posiblemente hay una reducción
a que si yo tuviera una sola producción, pero en la totalidad del ingreso les aseguro que es mayor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Consultas? Bueno, puede ser por el chat también. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que he encontrado de sistemas que se hacen. Por ejemplo, árboles asociados con banano, ¿sí? Y acá hay peteribí. Estos se hacen en Latinoamérica. Puede ser, por ejemplo, estos son típicos misioneros, las especies que tenemos acá, el guatambú, la cancharana, el cedro, urundel, urundeibí, que ahí dice peteribí, mancubirá, o sea, son especies forestales asociadas con banano. Y acá dan un esquema del distanciamiento, por ejemplo, de 5 metros entre especies en una línea y 10 metros entre especies forestales, ¿sí? Y luego el banano, que tiene un distanciamiento de 3 metros. Entonces, fíjense que todas las especies forestales están desramadas, manejadas en su fuste, dejando una copa con un tercio superior que se dejen las copas, es suficiente para que el árbol pueda seguir creciendo a un ritmo interesante. Entonces, fíjense cómo se pueden asociar estos cultivos. Acá tenemos también, es otro esquema, ¿no es cierto?, ya más en línea, ¿sí? Esto es como más en bloquecito, pero más en línea con, por ejemplo, esto puede ser una piña, y también ahí se pueden hacer asociaciones, entonces, de palmeras con, estas son cocoteras, ¿sí? Y con especies forestales, o sea, podemos ir intercalando las especies cocoteras. Fíjense, estas son las cocoteras, acá están los árboles, ¿sí? Acá, por ejemplo, paraíso y ovenia, que son dos especies. El paraíso lo deben conocer, es una especie que la madera es similar al cedro. La ovenia es una especie forrajera, es exótica, pero es forrajera. Y acá hay otros ibirarú, y otras especies que son maderables, que se pueden ir intercambiando entre las especies maderables, y en el medio de la faja se pueden ir haciendo cultivos también agrícolas, ¿sí? O sea, además nosotros podemos ir combinando otro tipo de producción en la medida en que nos permitan las condiciones climáticas, climáticas o microclimáticas para los cultivos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cítricos, ¿sí? Fíjense, cada 5 metros, y acá esta distancia entre árboles, 15 metros, pero también manejadas, ¿sí? Con cultivos todavía en el medio de los cítricos, que también se manejan, ¿no? Los cítricos también se podan y todo lo demás, o sea que todo esto tiene un manejo bastante importante de las especies. Acá tenemos con pomelo también, por ejemplo, la distancia entre los forestales es 8 metros, y la distancia entre esta línea también dice 8 metros. O sea, 8 por 8 serían los forestales, y las especies cítricas van entre 5 por 5, entiendo. Entonces, fíjense cómo vamos incorporando diversidad. Además, podemos hacer cultivos agrícolas, distintas líneas, hortalizas. Cómo vamos incorporando diversidad en los sistemas, que lo que hace, habíamos dicho que cuando incorporamos diversidad, lo que estamos haciendo es incorporando una resiliencia, podríamos decir así, a estos sistemas agrícolas. Bueno, algunas consideraciones de manejo. Se puede manejar la sombra, como yo ya les decía, ¿sí? Los árboles maderables tienen que recibir podas para que se mantengan libres de ramas durante los primeros metros, ¿no es cierto?, del fuste. Esto se hace justamente para que no compita por luz, básicamente, con los cultivos que se hagan abajo, sean cultivos anuales o cultivos perennes.
Entonces, lo que se busca en realidad es que utilicemos la luz en distintos estratos. El árbol, en este caso, utilizará la luz de un estrato superior, un cultivo perenne, un banano, un cítrico, un café, utiliza la luz en un nivel intermedio, ¿sí? Y si tenemos cultivos hortícolas o de cultivos anuales, utilizará la luz en los niveles inferiores. En los árboles es importante que dejen pasar la luz solar, y para ello uno puede elegir especies de copa que son menos, por ejemplo, las leguminosas que tienen hojitas chiquititas dejan pasar bastante la luz solar, pero también se pueden hacer entonces raleos o se pueden hacer podas, cuestión de que ese porcentaje de luz se maneje en función de los cultivos que tenemos abajo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se pueden sembrar los árboles? Bueno, pueden ser hileras, que pueden estar en los linderos, o sea, a la vuelta, digamos, de las plantaciones, también es una forma. Nosotros eso los nombramos como otro tipo de sistema, pero puede ser. Generalmente se recomienda una distancia de 10 metros entre árboles, u 8 metros, como veían hace un ratito. Entonces no es la forestación común que nosotros conocemos, que es de 3x3, de 4x4, sino que le estamos dando una distancia importante entre los árboles. O sea, lo que estamos haciendo es manejar los individuos forestales a una distancia amplia, cuestión de que no compita con los otros cultivos. Pueden ser en callejones, ¿no es cierto?, en forma de pata de gallo. También se pueden hacer dentro de una plantación con distancias considerables. Esto va a variar mucho de la especie de árbol que estoy considerando y de la especie de cultivo que estoy haciendo. Bueno, ¿cómo se hace para elegir cómo combinar? Bueno, nosotros tenemos que tener especies que sean de fácil establecimiento, eso es importante, o sea, que no tengan complicaciones, especialmente las forestales que no sean complicadas para instalarse y que sean de alto crecimiento, eso es lo ideal, digamos, y que tiene que tener una serie de atributos, como ser, por ejemplo, que tenga algún beneficio, ¿no es cierto?, para la plantación, sea porque, como les decía, son árboles de sombra, por ejemplo, para los cafetos, o porque le aporte nutrientes, porque es una especie fijadora de nitrógeno, o porque le aporta otro tipo de nutrientes. Bueno, alguna mejora tiene que hacer, o aporta materia orgánica para los suelos. La arquitectura de los árboles tiene que ser complementaria con los cultivos, la arquitectura y la fenología, ¿sí? Tiene que ser complementaria, quiere decir que no compitan con el cultivo, básicamente en la producción de sombra, que también compita poco con los cultivos, por ejemplo, con agua y nutrientes. Esto quiere decir que yo tenga especies que desarrollen raíces profundas en poco tiempo, que no es el caso, por ejemplo, de los eucaliptus, ¿no? Los eucaliptus en general tienen raíces superficiales y por lo tanto, en general, compiten con los cultivos, ¿no? Entonces, lo ideal es que tenga raíces más profundas. Que también las copas sean abiertas, ¿sí? Y que sean angostas, o sea, que nosotros podamos mantener un buen crecimiento de los árboles con una copa pequeña, como la que veíamos en las imágenes, y esto permitiría la mayor entrada de luz, ¿no es cierto? Y también permitiría que podamos tener una mayor densidad de maderables y de frutales, por ejemplo, ¿no? Las hojas pequeñas, lo que les decía, por ejemplo, las leguminosas que tienen hojas pequeñas, tipo una tipa, un algarrobo, qué sé yo, tienen hojas pequeñas y permiten bastante ingreso de luz en comparación, por ejemplo, con ustedes tienen presente una planta de palta, por ejemplo, ¿no? O una planta de mango, ¿no? Que son absolutamente compactas, absolutamente densas, ¿sí? Y que
debajo de la copa, de la palta o del mango, no entra absolutamente nada de luz, ¿no? Entonces, esa diferencia entre los tipos de hojas y el tipo de luz que pueden entrar, ¿no? También es importante que los árboles tengan un sistema radicular que sea fuerte, profundo, pero que no sea competitivo, ¿eh? Y lo que decíamos en las clases pasadas, que no tenga efectos alelopáticos. Bueno, y acá, bueno, también es importante que tengan raíces fuertes, porque no es un bosque esto, ¿no? Entonces, árboles dispersos, ustedes saben que tienen menos resistencia al viento. Entonces, si yo tengo un árbol que sea de una raíz superficial, lo más probable es que se me caiga en este tipo de sistema. Entonces, tengo que tener alguna planta que sea fuerte, que también no sea susceptible a plagas y enfermedades. Usted me va a decir, todo esto tengo que saber. Y bueno, hay cosas que ya se saben y hay otras que las podemos ver y hay otras que las iremos descubriendo, ¿no es cierto? Esto de que no sean susceptibles a plagas y enfermedades, bueno, hay muchas que no sabremos, pero hay otras que sí sabemos que pueden ser hospederos, entonces, bueno, no pondremos eso si tiene alguna competencia, ¿sí? Una cuestión importante es que no se pueda convertir en una maleza, ¿sí? Sí, por ejemplo, no pondríamos sereno, por ejemplo, ¿no? Como una especie, como el componente leñoso en un sistema, ¿no? No sería bueno poner un sereno porque lo que estoy haciendo es potenciar la distribución de esa especie, que es una maleza ya, que me invada mi propio cultivo. También tendría que tener alguna tolerancia al estrés. Acuérdense que no está en un bosque, o sea que de alguna manera el árbol puede sufrir algo de estrés ambiental, porque está instalado a pleno sol, ¿no es cierto? También que pueda tener autopoda o que pueda ser podado, eso también es importante, que tolere podas, que sea fácil de rebrotar, porque si nosotros lo vamos a podar, lo interesante sería que rebrote, ¿no es cierto? No que si le hacemos una poda se muera, ¿no? Porque vamos a tener que plantar de nuevo. Entonces, la idea es que sea una especie que rebrote fácilmente. Una cuestión interesante sería que tenga varios beneficios, ¿no es cierto? Entonces, podría ser que sea maderable, por ejemplo, y que fije nitrógeno a su vez, sería lo más interesante. Que tenga algunas funciones ecológicas, que por ejemplo contribuya a la biodiversidad, ¿no? Que provea hábitat para aves, por ejemplo, una especie nativa, maderable y que todavía tenga frutos para aves, sería ideal, ¿no? Y que fomente la conservación y fertilidad de los suelos, ¿sí? O sea, que no sea como la... ¿cómo se llama? Casuarina, ¿conocen la casuarina? Bueno, la casuarina tiene la propiedad de cuando tira la hoja, tira con sílice, ¿no? Es capaz de absorber el sílice de los suelos y la dispone en las hojas, y cuando las hojas se disponen sobre el suelo, sí, hace un aumento del sílice en el suelo, ¿no? Entonces, no sería esa la especie ideal para poner en un sistema agroforestal, ¿sí? Sino que sea una especie que se degrade y que, digamos, que la hoja se degrade y que proporcione algún mineral que haga a la fertilidad de los suelos, no a la toxicidad de los suelos, ¿eh? Bueno, y hay como, por ejemplo, esto sería ideal que nosotros tengamos dentro de un sistema agroforestal una sombra óptima para el desarrollo del cultivo que yo voy a hacer, ¿sí? Ni la sombra excesiva, ni la sombra deficiente. Por ejemplo, en café como que ya lo tienen estudiado, digamos, que por ejemplo esta sombra es deficiente, porque el café necesita algo de sombra, esta sombra es excesiva y bueno, tienen un patrón de sombra que es óptima para el desarrollo del café, ¿no? Y eso es ideal para realizar estos sistemas agroforestales. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe.
Ya les voy a pasar unos videitos. Espérenme, ya los voy a buscar, ¿sí? ¿Podemos hacer 5 minutitos? Porque tengo la garganta, que tuve consulta antes de ustedes. Bueno, profe. Hacemos 5 minutitos, ¿ah? Listo. Dejo de compartir un ratito y busco los videos también. En los sistemas agroforestales dinámicos sucesionales nos empeñamos en diseñar sistemas de producción donde el bosque del lugar es el profesor que guía nuestros pasos, con la finalidad de producir alimentos nutritivos y al mismo tiempo mejorar la fertilidad del suelo. Si analizamos cómo funciona un bosque, veremos que en él existe alta diversidad y densidad de especies sin excesivos espacios vacíos, cobertura de la superficie del suelo con hojarascas, palos y troncos, alta actividad macro, meso y microbiológica en el suelo. Copiando a la naturaleza, el principio de no quemar, no arar, no aporcar, podar y cubrir la superficie del suelo conserva la materia orgánica y facilita el trabajo de los macro y microorganismos, dándole una buena y equilibrada nutrición. Esto implica que el suelo de una parcela o huerto debe estar siempre cubierto. Incluso las mal llamadas malezas son parte del ecosistema. El éxito de esta forma de producción, que combina especies forestales y frutales con plantaciones agrícolas, forrajeras, ornamentales, medicinales y otras, es la aplicación de los principios de acción de la naturaleza. Sin duda, este sistema es una alternativa productiva sostenible para las y los productores porque permite producir alimentos sanos y diversificados, recrea ecosistemas y además se constituye en una herramienta para enfrentar el cambio climático. Umama Churananch tiene sistema agroforestal pega alta densidad manejancha, isquita manejancha, mana gases alta cacuncha, can compo y sachitas, medianos sachitas y jatuchas sachitas también. Y chaima también combinan, anata pachamama combinan, que hay diferentes variedades plantas ahí, y chaipitas montea. Kay solopi cubierta tapani, achita partitari, microorganismos, kan macroorganismos, kan chichilitas, silvicuros, arañas, chinchas del suelo, guajuna ima, chayguna, kay tabijum, kay opat, mijuspata, silvicuro, maima payonga, kay okum, maipich sapikasa, plantas, cheladun, chaystupita, imatas wan, silvicur, abonanga, plantay. Para una buena combinación de las especies de plantaciones en el sistema agroforestal, es importante tomar en cuenta su ciclo de vida, el estrato que ocupa y la potencialidad de las plantas o árboles para producir materia orgánica. Como guía, sugerimos la siguiente agrupación o consorcio de especies. Pioneras, 6 meses de vida. Secundarias 1, hasta 2 años de vida. Secundarias 2, hasta 15 años de vida. Secundarias 3, hasta 80 años de vida. Primarios, mayor a 80 años de vida. Y emergentes, mayor a 80 años de vida. El diseño de la parcela SAP integra en la misma parcela frutales, forestales nativos, cultivos anuales, hortalizas, flores y plantas medicinales. Después de hacer el diseño de una parcela agroforestal, ahora vamos a realizar la implementación o el establecimiento de la parcela agroforestal. Vamos a hacer las plantaciones de los frutales, de los forestales y de los cultivos anuales, hortalizas, todas las especies que tenemos para esta parcelita ya prevista. Hay que tratar de separar la raíz un poquito, a veces está muy envuelto, en este caso no está muy envuelto, casi está normal, se puede decir. Se acopian las semillas y los plantines elegidos. No es necesario plantar todas las especies al mismo tiempo. Se puede complementar de acuerdo a la disponibilidad.
Es bueno ocupar todos los espacios para no dar oportunidad a las hierbas voluntarias. Desierve selectivo y complementación es una técnica o una actividad muy importante en el manejo de parcelas agroforestales que consiste en deshiervar aquellas especies que están sombreando o están perjudicando el crecimiento de las otras especies que están en el sistema. Se realiza con tres motivos. Uno es para darle el espacio para la siembra, otro es para el abonamiento del mismo y el último sería para mantener la humedad. Se maneja la regeneración natural, que son las hierbas voluntarias. Ellas nos van a seguir ayudando a ocupar el espacio, ¿no? Tanto en lo horizontal y en lo vertical. Se trata de sincronizar la parcela para que las especies que están conviviendo en el sistema puedan convivir y no interferirse entre ellos, sobre todo cuando se comienzan a sombrear unas contra otras, ¿no? Todo el material del deshierve que se realiza, entonces se coloca ahí mismo y se cubre el suelo, que tiene que estar totalmente cubierto. Después de unos 2 meses después de establecido la parcela, ya hay que realizar esta actividad de deshierve selectivo. Pero también más después, dependiendo de cómo va desarrollando la parcela, se puede seguir haciendo otro momento de deshierve selectivo y complementación. Lo que queremos en el caso de los frutales, y específicamente en el caso de la manzana, es que esta manzanita alcance la mayor altura posible el primer año, para que el segundo año comience la producción. Porque cuando entra en producción la manzana ya no crece, se queda así pequeñito, pasa ahí nomás, y no gana altura. Entonces tenemos plantas pequeñitas que van a producir cargadas, pero va a ser como una media arroba lo que va a producir. Si yo quiero que esta plantita crezca, alcance altura, tengo que dejar un yema apical. ¿Cuáles voy a decir? Los que están más abajo, por supuesto, ¿no? Entonces el que se queda aquí, por ejemplo, es este que está más arribita, ¿no? Ahora entonces esta planta tiene posibilidad de despertar aquí. Como no tiene ya hojitas la planta de esta época, solea aquí todo el día y entonces quema, maltrata, se calienta, entonces se hace el pintado con el cal. Y la cal, entonces el blanco refleja los rayos solares y la plantita no sufre. En tema de poda en frutales es ¿qué cortamos? Retoños, ramas enfermas y ramas secas. Pero lo único que voy a tratar ahora en el caso de durazno es de que no... Bueno, ese era uno que les quería mostrar, no, después lo tienen ustedes ahí, así que espérenme un ratito que les voy a poner otro. Espera. Un sistema agroforestal, un SAF, es un cultivo, ¿ya? Cultivo principal, incorporado, interrelacionado con especies forestales, ¿ya? No es un monocultivo, es un cultivo asociado con sistemas forestales, por lo tanto se le denomina un sistema agroforestal. Uno de los beneficios que trae un sistema agroforestal es de que en la misma parcela se encuentran varias especies. Es una asociación de especies de producción de cultivos, ¿ya? Empezando desde cultivos permanentes, cultivos anuales y árboles maderables. Podemos hablar, por ejemplo, de una hectárea
de terreno. Tenemos cultivo de cítricos, mandarina, naranja. Ahí se puede incorporar cacao, se puede incorporar copoazú, se puede incorporar tamarindo como especies frutales y también se puede incorporar el cultivo de piña si la parcela es adecuada. Y a la vez también después, para que sea un sistema agroforestal completo, sí o sí debe tener especies forestales maderables. ¿Por qué? Porque la madera con el tiempo va a ir ya generando, va a ir creciendo, va a ir formando el árbol, entonces de tal manera tenemos ingresos económicos extras. La mentalidad de un sistema agroforestal es que el productor en menor superficie pueda tener mayor cantidad de producción diversificado. Entonces estamos buscando la compatibilidad de especies de producción. Enero, febrero, ¿qué producto puede salir? Marzo, abril, ¿qué producto tendría que estar ya a la venta? O sea, durante todo el año. Hoy día lo que se hace es la preparación del terreno con una actividad ahora ya muy manejado en esta zona, es el tema del chaqueo sin quema. El chaqueo sin quema, el propósito es de establecer una primera fase con toda la biomasa, picarlo y que se descomponga en la misma parcela, sin la utilización del fuego. El beneficio importante es que el aporte de biomasa que va a proporcionar toda la vegetación que hay en esta parcela es para que la planta en el futuro pueda aprovechar durante todo el tiempo de la materia orgánica disponible. Si aquí lo empleamos fuego, lo que va a pasar es que si el productor emplea fuego, aplica fuego, lo que va a pasar es que se lo va a eliminar toda la vegetación, toda la materia orgánica que hay y por lo tanto el suelo queda degradado para las siguientes generaciones. Una vez realizado el chupeo, procedemos a listar las semillas para la siembra de las especies, en la cual tenemos el maíz. Aquí tenemos la semilla de la chicharrilla, aquí está la semilla del frijol y también los hijuelos de plátano para hacer la siembra. Aquí vemos claramente que se ha chaqueado, pero no se ha quemado. Pero vemos el cultivo ya en desarrollo, vemos el cultivo implementado sin la necesidad de quema. Entonces el propósito, la finalidad es de que toda la materia seca que vemos aquí, las hojas secas, las ramas, los troncos, puedan descomponerse y aportar al suelo con nutrientes para que los cultivos permanentes, como el plátano, tenemos aquí pacay y la yuca, puedan aprovechar de manera constante y tengan alimento durante todo su ciclo de vida. Un sistema agroforestal es donde están asociados de diferentes variedades de plantas, como se puede decir. Está asociado ahorita el plátano, está el cacao, tenemos palta, en frutales como también en maderables. En frutales es a corto plazo que nos dan las frutas y podemos vender, y los forestales son a largo plazo, que sí también utilizamos la forma de poda, elevación de la copa para arriba, para que las ramas que cortemos nos sirvan para abono para las mismas plantas que son frutales, que producen, ¿no?, que de ella vivimos, para el sustento familiar. Un sistema agroforestal me trae grandes beneficios, en la cual no pierde la calidad de nutrientes del suelo, la materia orgánica, la alimentación, que es importante para que no pierda la calidad de los frutos, el tamaño de la cabeza del plátano, que ya tiene 9 años y normalmente voy cortando una cabeza que ahorita está el precio, voy a vender hoy en día a 37 bolivianos la cabeza de plátano. Una semana, un lunes sí o sí se corta plátano, otro lunes sí o sí se cosecha cacao. Así que cosecho cada 15 días. Mi parcela es mi vida, ¿no? Porque de ella vivo y ella vive de mí. Hacemos un contacto con ella porque yo la necesito, por eso yo la mantengo. Y ella, yo le necesito, ella me da frutos. Y yo como la necesito, ella también tengo que mantenerla para que me dé buenos frutos y haga un buen financiamiento económico para sustento familiar. Este sistema agroforestal, como ustedes pueden ver, no solo se trata de un sistema diversificado, sino de un sistema complejo y dinámico en el tiempo también, ¿no? Entonces, podemos diferenciar claramente quienes están ocupando el estrato alto, los forestales, como paquíos, tenemos nogal, y mara, huasicucho,
Flor de Mayo, ¿no? Que pertenecen al consorcio del bosque primario, digamos. Pero también están incluidas las especies frutales, como joró, cupuazú y toda una gama de especies frutales, incluido hasta medicinales. Este sistema realmente tiene que ver mucho con la autoestima de los productores. Un sistema dinámico así con abundancia energética, ¿no? Traducido en los buenos rendimientos, la buena producción, eleva la autoestima de los productores y bueno, uno está feliz y yo diría satisfactorio de los productores con este sistema, porque al fin y al cabo tiene que traducirse también en los ingresos. Entonces muchas familias se muestran satisfechos con este sistema. Yo creo que la clave es trabajar con bastante amor y respeto a la naturaleza. Una asociación es, como se dice, como pueden ver aquí, tenía una asociación de chicharrilla, achuete, maíz, canavalia, en la cual por etapas tienen un ciclo de vida. Llegan a un tope, una asociación se llama, entre que ellas se apoyan ambas, en la cual por etapas se va haciendo una poda en función de esta planta que es de cacao, una planta primaria. Una asociación cuando está asociada aquí está una planta de piña, plátano, una planta de regeneración natural que es el leche, como pueden ver, en la cual se hace una poda. Se llama asociación porque ambos se apoyan, se hace la poda de esas ramas, en la cual en beneficio de las plantas que son los primordiales como el cacao, para la materia orgánica. Pueden ver otras plantas más de regeneración natural. Es mejor trabajar con regeneración natural porque las plantas que sembramos tardan en crecer, pero las plantas que crecen por regeneración natural es como un ayudante, es un apoyo. Se hace la poda en beneficio para la materia orgánica que es la madre tierra para que no quede totalmente descubierta. Y esa materia orgánica que realmente nosotros vamos acumulando cada vez que lo vamos haciendo la poda, es en función de una planta que es la planta primaria del cacao. En nuestra zona, aquí como ven, vivimos del cacao y del cítrico. Y como apoyo tenemos el plátano, la piña y diversidades de otras plantas más. Esa es una asociación. Tenemos parcelas también, sistema agroforestal integrado. Lo estamos integrando con la producción, con la incorporación de apicultura. De tal manera ya la parcela se ve netamente integrada, ya no es diversificada. En este caso, un sistema agroforestal es una propiedad diversificada porque está diversificado las especies. Pero ¿cómo lo integramos? Es cuando nosotros incorporamos, cuando el productor incorpora la apicultura ya como una actividad extra más dentro de su parcela del sistema agroforestal. El apoyo integrado es para aprovechar en que, teniendo una parcela de SAF o de árboles forestales, más concreto, más conocen con esa palabra, más común, en que una parcela de árboles forestales tiene bastante flor, casi todo el año va floreciendo en escala, en la cual la abejita y los frutales, en la cual la abejita poliniza esas flores para que haya más producción y también adquiere de las flores que son de los árboles forestales, en la cual hacemos dos cosechas, buena producción y al mismo tiempo cosechamos lo que es la miel de abeja. Profe, no tiene activado su micrófono. Ay, gracias. Yo me está hablando. Bueno, que ya ya vimos los videos, esos eran para pequeños productores, y que hay sistemas como eso que veíamos de intercalar árboles forestales, ¿no es cierto?,
En cultivos perennes, por ejemplo, en cítricos sería interesante, ya que hay tantas plantaciones cítricos, que se incorporen, por ejemplo, un producto forestal maderero, y bueno, y poder tener otro producto, ¿no? Siempre, por supuesto, hay que ayudarlo podando y todo lo demás, ¿no? Bueno, y este que vamos a ver ahora es un sistema que podría ser utilizado por medianos a grandes productores, que es el cultivo en callejón, ¿sí? Nicolás, te contesto, eso que clavaba en el suelo es una sembradora manual, ¿sí? Entonces, se clava, se abre, cuando se abre se deja caer la semilla y se vuelve a cerrar y se vuelve a... es una sembradora manual que por toque, ¿no es cierto? Clava, abre el suelo, deja caer la semilla, cierra, entonces va sembrando. Bueno, ¿qué son los cultivos en callejones? Como su nombre lo indica, ¿no? Nosotros asociamos arbustos o árboles, que son más que nada fijadoras de nitrógeno, se intercalan en franjas con los cultivos anuales. Estos árboles y arbustos, lo que se hace es que se podan periódicamente para que no haya sombra sobre los cultivos, y los restos de estas podas se pueden utilizar como abono verde, como forraje en algunos casos, como productos de leña, por ejemplo, en otros, y lo que hacen también estas especies es controlar malezas, porque en el momento en que no están los cultivos anuales, sombrean el suelo y hacen que las malezas disminuyan, ¿sí? Ustedes pregunten nomás, ¿no? Si no entienden algo, si necesitan que expliquen, voy explicando. Bueno, es una práctica que está dentro de lo que nosotros llamamos árboles asociados a cultivos anuales, ¿sí? Este sistema fue desarrollado en Nigeria como una forma de recuperar el barbecho, digamos, y usar coberturas verdes. Y esto se basa en que es posible hacer un uso sostenido de la tierra y mejorar, digamos, el suelo cuando yo introduzco estas especies que son fijadoras de nitrógeno, básicamente, para el mejoramiento. El cultivo en callejones, bueno, hay algunos autores que dicen que pueden ser considerados como sistemas de agricultura migratoria mejorado, pero yo, bueno, no coincido, eso me parece que es un sistema que tiene una vida propia, digamos, y que puede ser realmente adaptado a muchas situaciones de medianos productores. Bueno, el cultivo y el barbecho, acá se realizan simultáneamente, se logra un periodo de cultivo mucho mayor, porque lo que estoy haciendo es mejorando el suelo, digamos, a pesar de que estoy haciendo el cultivo, estoy mejorando el suelo, y se hace un uso más intensivo de la tierra, se logra recuperar la fertilidad de los suelos con especies que son justamente para este propósito, que son las multipropósitos o las fijadoras de nitrógeno. Los insumos externos son menores y el sistema se puede utilizar en una escala variable. Esto quiere decir que yo puedo hacerlo con un pequeño productor o lo puedo hacer con un productor de mayores dimensiones. Esto es un esquema de los sistemas que se pueden hacer en la agricultura, donde yo tengo una faja, ¿sí? Estas fajas pueden ser de mayor tamaño, pero tengo un árbol fijador de nitrógeno y el cultivo. Fíjense que acá nosotros tenemos fajas mayores, ¿sí? Y lo que se hace es estas especies se van podando, como lo tenemos acá, para que no interfieran con, fíjense que además acá lo tenemos en una pendiente, ¿no? Se van podando y los restos de poda se van incorporando al cultivo, ¿sí? Entonces, estas podas, acá la fila, o pueden ser fila o puede ser una fila, 2, 3, 4, la que quieran, acá hay más de una. Se van podando, los restos de la poda se incorporan al cultivo y esto es lo que va mejorando la fertilidad de los suelos y la estructura y la materia orgánica de los suelos, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá las fajas están bastante distanciadas y bueno, y acá evidentemente se están recuperando de la poda. O sea que estos restos de poda, por un lado, si la poda es importante, puede ser un producto leñoso, pero fíjense que acá no interfiere con el cultivo en sí, pero sí el producto de la poda, que es una fijadora de nitrógeno, al ser incorporado al suelo, me aumenta la fertilidad y me mejora el suelo. Por ejemplo, ¿qué se utilizó en Nigeria? Se utilizó árboles leguminosos como Cajanus, Gliricidia y Leucaena, que son especies fijadoras de nitrógeno, son exóticas las tres, y se hace en asociación con maíz, caupí, que es un porotito, mandioca y arroz. Fíjense la variación de cultivos que podemos tener. En general, las especies arbóreas que se utilizan son todas exóticas. Nosotros tenemos un montón de especies leguminosas que podrían ser utilizadas. Nosotros tenemos varias ingas, por ejemplo, que puedan ser utilizadas especialmente en el norte, ¿no? En yungas. En esta práctica se está muy difundida, digamos, en Indonesia, en Filipinas, etcétera, en América Latina también, y nosotros podemos encontrar, por ejemplo, uso de prosopis con leucaena en asociaciones con cultivo de maíz y otras especies en México, ¿sí? Y estos experimentos en general se han dado en zonas húmedas y subhúmedas, o sea, zonas tropicales, pero en zonas más áridas sería bueno explorar, como nuestro Chaco, por ejemplo, sería bueno explorar esta práctica, porque son suelos de alta degradación con, si nosotros los exponemos, ¿no es cierto?, cuando cosechamos, ¿no? Otros ejemplos son de Gliricidia sepium con maíz, con frijoles el poroto, ¿no es cierto? Eritrina propigiana, nosotros tenemos varias eritrinas acá también, con maíz, mandioca. Bueno, hay muchas formas de combinar los cultivos en callejones, pero básicamente recuerden que lo que hacen es cortar, disponer el producto de las podas sobre el lugar donde se cultiva para mejorar el sistema. Bueno, esto es una representación de qué es lo que pasa cuando yo incorporo cultivos en callejones. Alley cropping se llama en inglés. Reduce entonces la erosión. Acá hay una contribución del nitrógeno, ¿no es cierto?, de las hojas hacia los suelos. Acá también, fíjense, el producto de la poda, dice acá, bueno, la hojarasca y los productos de la poda forman estos mulch, ¿no es cierto?, en la zona de cultivo que al descomponerse mejoran los suelos. Los nutrientes que son absorbidos por el cultivo, la absorción de nutrientes de zonas profundas para ser depósitos en superficie, ¿sí? Bueno, los residuos de los cultivos también quedan en el suelo y lo que hace en zonas dependientes básicamente también es controlar la erosión, ¿sí? Acá tienen otro cultivo que puede ser, esta es generalmente el callejón, digamos, y acá en el medio de esos callejones, que como les digo puede ser de una hilera, de dos o de tres, lo que proveen entonces es material para mejorar la fertilidad de los cultivos. Además, uno podría pensar que en el medio de estos callejones, por ejemplo, de la leguminosa, uno podría instalar especies maderables que también me den otro producto, ¿sí? O alguna especie de frutal, ¿no es cierto? Ya poniéndole más diversidad al sistema. Bueno, y otro sistema de estas características son los huertos caseros, que estos son sistemas muy característicos de todo el mundo, en todo el mundo se desarrollan, son muy antiguos. Lo importante de los huertos caseros es que se desarrollan no lejos de las viviendas, en general al lado de la vivienda, que en general también se desarrollan en zonas subtropicales, pero en todas, en zonas áridas, semiáridas, en todos lados vamos a encontrar huertos caseros. El huerto casero no es una huerta, ¿sí? No es una huerta. El huerto casero es un componente, un sistema que mezcla forestales, aromáticas, cítricos, ¿sí? De todo tipo de especies, mientras que la huerta solamente se compone de hortalizas, ¿sí? Y en general tenemos riego. O sea que el huerto casero no es una huerta.
Generalmente este tipo de sistema es utilizado o viene a cubrir necesidades básicas de la familia, como ser frutales, ornamentales, o para las mujeres especialmente ornamentales, pero tienen cítricos, tienen aromáticas, tienen medicinales también. Entonces, en general cubren los propios requerimientos. Este sí es un sistema de subsistencia, básicamente, pero en general también pueden haber excedentes de producción. Los huertos caseros, se llaman también huertos caseros mixtos, huertos familiares, son muy complejos, generalmente presentan múltiples estratos de árboles y muchos tipos de vida. Podemos encontrar árboles, arbustos, enredaderas, podemos encontrar herbáceas, bueno, y también podemos encontrar animales. Es un sistema que es atendido básicamente por la mujer en la familia y generalmente participan también los niños de la casa y el hombre solamente tiene intervenciones parciales. Es el tipo de sistema que más reproduce este multiestrato que tiene un bosque, ¿no? Porque tiene varios estratos verticales y tiene diferentes disposiciones en forma horizontal, ¿no? Así que esto es importante. ¿Qué tiene de racionalidad la disposición vertical? Bueno, básicamente el aprovechamiento de luz, ¿sí? Que se hace con los distintos estratos. Generalmente estos huertos son de muy poca superficie, alrededor de la casa, y también es un sistema que se desarrolla a través de la experimentación de la mujer, especialmente, por un sistema de prueba y error, ¿no? Entonces, la mujer generalmente pone una plantita, ¿no? al lado de la casa, y si se le muere ya no la pone en el mismo lado. Entonces ella no sabe cuáles son las heliófitas ni las hesiófitas, no tienen los conceptos, pero sí puede experimentar si se desarrolla bien la planta o no. Entonces la va cambiando de lugar en función de si tiene más luz, tiene menos luz, o también el lugar donde está, ¿no? Entonces, generalmente van probando muchas especies en este sistema. ¿Qué puede producir? Bueno, alimentos, cultivos también comerciales, porque yo puedo tener al lado de mi casa una serie de plantas, por ejemplo, cítricos, ¿no? Y que puedo vender esos cítricos. Puedo tener otras plantas frutales, puedo tener banano, puedo tener nueces, puedo tener otras legumbres, puedo tener madera, puedo tener árboles maderables que los puedo utilizar para mi casa, por ejemplo. Tengo plantas medicinales que las consumo. Yo siempre cuento una señora que tenía un huerto casero acá en el norte, en Aguaray, cerca de Aguaray, y que yo le digo, ¿y esta para qué la usa? Era un yuyo, ¿no? Un yuyo, una solanácea, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero el nombre común se llama rompepiedra. Entonces la señora me dice, mire, dice, yo estaba muy enferma de la vesícula y esta plantita, me dijo una señora que la empieza a tomar tecito y yo tomé té de eso y la piedra que tenía en la vesícula se me fue. Y ahora la mantengo en mi huerta, por las dudas vuelvo a tener otra piedra en la vesícula. O sea que la mujer es la que mantiene generalmente también las plantas medicinales. Y, por supuesto, las ornamentales, ¿no? Que generalmente siempre ponen alguna flor dentro de los huertos caseros. Y también podemos tener animales asociados a esos huertos, generalmente las gallinas son las más comunes, pero también pueden haber cerdos, pueden haber cabras o peces también, ¿no? Estos huertos les dan producción todo el año, sea las medicinales, los frutos, los mismos cultivos, hasta pueden tener una huerta dentro del huerto, ¿no? Generalmente son para el autoconsumo, ¿sí? Y los excedentes para la venta. Y depende, esto último, la venta, depende de los mercados, depende de la composición que yo tenga, ¿sí? Si uno piensa en comercializar, bueno, este huerto debería tener más especies frutales, ¿sí? O de algún producto que se resulte para la venta. ¿Qué produce un huerto casero? Primero, protección de la casa y los animales, porque está alrededor de la casa. Producción de frutos, condimentos, es típico que tengan orégano,
tengan burrito para el mate, que tengan citronela para el mate, que tengan menta, qué sé yo, poleo, que tengan además romero, bueno, tiene una serie de condimentos que los usa, ¿no es cierto? Después produce huevos, carne y miel, que podemos también tener asociados entonces abejas, y la satisfacción ornamental que tienen las mujeres de tener su casa florida, digamos, ¿no? Que es bastante importante, aunque ustedes no lo crean, es muy importante en las familias de pequeños productores. ¿Cuáles son las ventajas? Que utilizan la luz en los multiestratos que tenemos, tienen una producción muy variada, no se utiliza mucha mano de obra, generalmente la mano de obra de la mujer, y es muy útil porque controla, por la diversidad que tienen, controla plagas muy fácilmente. Por ejemplo, las especies nativas que se utilizan, acá en Salta pueden ser las ingas, por ejemplo, son fijadores de nitrógeno, se comen los frutos, son peludas y carnosas, nosotros no tenemos costumbre, pero en otros países latinoamericanos, por ejemplo, se consumen esas especies, ¿no? Después tenemos el aguay, que también es una especie frutal nativa, ¿sí? Que es consumida por muchas especies de fauna y también tiene mucha importancia ecológica, ¿no? Como frutales se utiliza vid, manzanas, peras, duraznos, cítricos, bananos, etcétera. Como frutales altos se puede utilizar palta, mango, cactáceas como la tuna, coco, guayaba, papaya. Entre los árboles, el álamo, por ejemplo, en en zonas de los valles calchaquíes se pone mucho álamo, algarrobo, lapacho, jacarandá, también por la flor. También se puede usar, por ejemplo, caña de azúcar, especies medicinales y aromáticas, cedrón, salvia, yuca, cardamomo, canela, pimienta, especies ornamentales. Es muy común, por ejemplo, en el norte encontrar dalias como ornamentales, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se diseña? Generalmente se diseña por la mujer, generalmente adyacente a la casa, y contiene entre 2 a 5 estratos de vegetación. Generalmente no hay hileras, sino que están definidos en función de dónde resiste la planta, digamos. Tienen una alta diversidad de especies. Por ejemplo, en Java, en un huerto de 229 metros, poseían 19 especies en la estación seca y aproximadamente 24 en la estación húmeda, ¿sí? Entonces son muchos. Fíjense que tienen mucho, acá, si ustedes van al interior de Salta, van a encontrar en todas las casas, presten atención, cuando vamos de viaje lo vamos a hacer, que tienen muchas especies alrededor de la casa, ¿no? Y en donde pueden. O sea, no es una fila, no está ordenado. Generalmente hay mucha hojarasca también, por ejemplo, y generalmente no tienen erosión estos lugares y esta materia orgánica les permite el reciclaje de nutrientes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características más sobresalientes? Son sistemas con pocas necesidades y tiene capacidad constante de egreso para el consumo o para la venta. La mano de obra se escalona, o sea, no se concentra, no es tampoco no es limitante la mano de obra que yo tengo que poner, depende más de la mano de obra familiar. Son de espacios reducidos y son apropiados para personas de escasos recursos y ecológicamente son muy parecidos a los sistemas naturales que tienen una utilización de los distintos estratos de luz, de mecanismos de control biológico, ¿sí? Por la diversidad que tenemos. Son ciclos cerrados de nutrientes y tienen un uso eficiente del espacio, lo que le da también una alta estabilidad. Bueno, son sistemas que son muy independientes de los insumos externos. Esto quiere decir que no requiere de insumos externos para su mantenimiento. Por supuesto que son sistemas muy resilientes a las inseguridades de mercado y hay mucha producción por unidad de superficie que no la tenemos en otros sistemas, ¿no? Y, por ejemplo, esto es una estructura vertical de un sistema donde tenemos árboles, ¿sí? Que podemos tener distintos arbustos de distintos tamaños, hasta palmas,
¿sí? Y por ejemplo, estos son ingresos netos por manzana. La manzana es casi un cuarto de hectárea. ¿Qué ingresos produjo una parcela de 2,25 manzanas y un huerto de 0,5 manzanas? Fíjense que la parcela cultivaba maíz, melón, ayote y sandía y tuvo estos ingresos, y en el huerto casero producía frutales, yuca, maíz, plátanos y esta que no sé qué es el quequisque, y produjo, sí, cerca de 8 veces más de ingresos, ¿no? Entonces, cuantificando, son zonas muy productivas. Bueno, y acá tenemos otro, esto es típicamente lo que se puede ver, ¿no es cierto?, alrededor de la casa, una serie, esto parece muy desordenado y parece que está invadido de malezas, pero esto es una zona de una alta producción. Fíjense, maíz, lechuga, cebolla, tomate, el árbol de pan, bueno, otro árbol de pan por acá, ¿sí? O sea, una gran producción que parece, a nosotros, eso es otra cuestión que tenemos, que necesitamos que esté todo ordenado. Bueno, el huerto casero es lo menos ordenado que van a ver en la vida, pero es altamente productivo, igual que los bosques. Bueno, y acá otra cuestión también interesante, esto es cómo los sistemas también almacenan carbono en distintos sistemas agroforestales, y fíjense cómo en Guatemala, por ejemplo, donde los sistemas son más diversos, empiezan a generar una fijación de carbono en forma importante, ¿sí? Para el mundo, ¿no? Para el mundo. Bueno, hasta acá vamos a dejar. La subo, Jorgelina. Me olvidé de subir.